leer. Aleluya. Aquí tenemos ya el proceso de la clase. Para que usted sepa, estamos grabando para nuestros hermanos que nos miran en YouTube. Y el capítulo nos dice de la siguiente manera. Capítulo 8, verso 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces aquí viene la declaración desde donde vamos a estar planteando la clase de hoy. Así que, dice el verso 36, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y él al final dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Gracias, Señor, por esta porción que hemos leído, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que podamos ser edificados en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, mis amados, de inmediato que entramos a leer la porción, me gustaría ilustrar la base de nuestra enseñanza hoy en, en una historia sobre un personaje muy conocido y contemporáneo. Este personaje se conoce en el mundo popular como el mago Houdini. Su fama es que en el tiempo de su apogeo, cuando estaba en la palestra pública de sus funciones como mago, era y fue el único mago capaz de escapar de cualquier tipo de cárcel. Ya no importa, lo llevaron a la cárcel de Alcatraz, de allí se fugó, lo llevaron a las cárceles de máxima seguridad del mundo entero, y él de una manera u otra resolvía y se escapaba. De esta historia quiero rescatar algo, y es que un día alguien dijo que él iba a provocar, que iba a buscar una cárcel de la cual Houdini no podía salir, y él aceptó el reto. Entonces, cuando lo llevaron, no lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad, lo llevaron a una cárcel normal, lo entraron en la celda y allí le dijeron que intentara escaparse. Pues él comenzó a analizar la cárcel, en este caso la celda, buscó la forma, intentaba. Lo cierto es que aunque aquella pequeña cárcel no era una cárcel de máxima seguridad, el mago no se pudo escapar. Y usted preguntará, ¿por qué, pastor? Sencillo. Aquella cárcel tenía una especie de trampa, una especie de truco, que quien invitó al mago a escaparse de ella, le tendió esa pequeña trampa. Cuando él intentó, a los muchos días, ya 2 semanas, no pudo, exhausto, cansado, su cuerpo cayó en la puerta de la celda y la celda se abrió sola. ¡Wow! ¿Qué habría pasado? Que este hombre intentó por todos los medios y al final, exhausto y cansado, allí, sin intención, su cuerpo cae en la puerta y la puerta se abre sola. Allí estaba el engaño. La puerta nunca estuvo cerrada. La puerta siempre estuvo abierta, pero el engaño que le tendieron a aquel mago estaba en su mente, porque él estaba siempre buscando la manera de escaparse de la forma que él sabía. Y así a veces nos pasa a nosotros, que ya pensamos un punto donde espiritualmente hablando,
de que ya tenemos todas las razones. Y esa es la misma trampa que nos tiende el reino de las tinieblas cuando nosotros desconocemos las promesas que nosotros tenemos. En el día de hoy, como explicaba al principio, o mejor dicho, debo explicar, junto con lo que decía al principio, que nuestra lección de hoy es una especie de conclusión, de reflexión en ya la gran cantidad de temas que nosotros hemos visto durante toda la jornada, que a mí en lo personal me edificaron mucho, fui muy enriquecido. Espero también que usted haya sido enriquecido si participó, sea presencial en una de las reuniones o si luego pudo verla en nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, los temas que pudimos ver, llevándolo desde la última lección que recibimos, como fue la de tu libertad ha sido comprada, se detiene conmigo, un llamado a vivir en libertad y abriendo la cárcel de la decepción. Estos 4 temas recogían de manera intencional el informarnos a nosotros sobre todo lo que Dios ha provisto para que nosotros entonces seamos libres. Por eso hoy es esta lección titulada como verdaderamente libre, o sea, ser verdaderamente libre en Cristo Jesús. Y para eso me gustaría llevarlo a modo de estudio sistemático, verso a verso, en esta porción. Y al final vamos a estar sugiriendo algunas lecturas que este tema de la liberación es muy necesario que nosotros lo veamos como un mantenimiento diario en nuestra vida espiritual. Yo sostengo también en muchas de las ocasiones que nos ha tocado ministrar sobre la necesidad de que la iglesia, el creyente, mantenga una constante en el cuidado de su vida, en un mantenimiento espiritual, o sea, mirando, verificando, donde, porque el enemigo no nos da, como decimos en el lenguaje dominicano sencillo, no nos da ni pie ni pisada. Nos mantiene ahí vigilante, para que si le abrimos una brecha, entonces él comienza a tomar ventaja. Y la recomendación apostólica dice en labios del apóstol Pablo, no le demos lugar al diablo. Entonces, Juan en esta carta, narrando aquel momento en el que Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Vamos a tomarlo acá, esta parte. ¿Qué nos quiere decir el texto cuando Jesús le decía a aquella multitud que había creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos? Si usted de los que anota, amada Rosa Angélica, por favor me ayuda y lo anota allí en el chat. Aquí descubrimos el principio bíblico de la permanencia, el llamado bíblico de la perseverancia en el estudio serio de la escritura, con la intención de nosotros convertirnos en personas que manejemos bien la palabra. Cuando habla de libertad, como decía, estamos hablando del mayor regalo que nos ha dado el Señor a sus criaturas. Si usted pudo ver, por ejemplo, en la convocatoria del llamado a la clase de hoy, permítame acá, por favor, y les muestro para que tengamos permitan acá, si se me permite aquí compartir en la pantalla. Sí, aquí tenemos, si se da cuenta, si pueden ver ahí que dice, en la figura que vemos allí, vemos una pequeña pecera de estas que se colocan en las salas y vemos un pez dorado. Pero al fondo, ¿qué podemos ver? Podemos ver un gran océano. Es como si pusiéramos a este pez y el pez identifica, ok, yo tengo cierta libertad en esta pecera, pero donde yo soy verdaderamente libre es en el océano.
es en el lugar de donde yo pertenezco, en el río, en el lugar donde yo procedo. Entonces, la intención de la clase de hoy es esto, que nosotros veamos por la escritura que cuando Jesús hace el llamado que dice, si ustedes permanecen en mi palabra, creo que en otro momento he mencionado, no sé si alguno se relaciona con este término, que lo estoy poniendo en el chat, y es la palabra rema y la palabra logo. Cuando Jesús nos habla de ser verdaderamente libre, es cuando en mi interior se producen las rupturas de las cadenas basado en una liberación, en una libertad que se produce en el momento exacto cuando la letra, permítanme acá, por favor, tengo aquí en cuando la letra, voy a ver si muestro acá, por ejemplo, cuando la letra de la Biblia, este texto, que es el logos, o en este caso, ¿verdad? Detrás del logo se encuentra el rema. Entonces, todos nosotros debemos sufrir un encuentro como un choque con el rema de la letra. Y detrás del logo se encuentra la información codificada que traerá a mi vida liberación. Mientras yo preparaba las notas para compartir hoy, recordé sobre mi propia liberación, cómo yo fui viendo al Espíritu Santo liberarme. Yo creo que les he contado algo en alguna de las clases. En mi caso, yo vengo de un contexto en el que mi familia practicaba la brujería, la hechicería, de forma sencilla y de forma profunda. Y recuerdo que cuando yo tenía 9 años, bueno, ya hace 30 años, wow, porque tengo 39. Cuando tenía 9 años, yo sufrí un accidente en una construcción donde estaban edificando una casa y indefenso al fin, niño, caí en un lado de la estructura y una de las barras de hierro, aquí le llaman varillas, que son las que se insertan en los bloques para alinear las paredes, lastimosamente una varilla de esta me atravesó el cuerpecito. Eso me sucedió y provocó un cambio total en mi vida. Todo fue diferente, mi niñez se interrumpió, ya ahí fue de médico en médico, y en un momento de desesperación, mi mamá me tenía un momento en un chequeo médico y alguien, quizás de manera buena, en su manera de verlo, le dijo, mira, para que el niño se te salve, no se muera, dedícaselo a una entidad espiritual que aquí en República Dominicana le llaman los santos médicos, Cosme y Damián. No sé si en algún país de los de ustedes, no sé si tengo aquí a Rosangélica, que es de Colombia, no sé si tengo presencia de otro país, conocen este santo, si se adora, son dos gemelos que es el santo de los médicos. ¿Tengo alguien que me confirme si tiene otro nombre en su nación este santo? No, yo no, pastor. Ok, No, no tienen, tengo presencia, bueno, quizá le llaman de otra manera, pero en nuestros países latinos tenemos la realidad de que el catolicismo, sin lastimar, tomó mucho campo. El catolicismo tomó mucho espacio. Y aquí, en los años 90, tenía mucho espacio. No como ahora que el evangelio ha crecido y hay una gran cantidad de personas que ya son cristianas. Pero el hecho fue que mi mamá, desesperada, aceptó y hizo aquí lo que le llaman una hora santa ofrecida a esa entidad espiritual. De manera inofensiva, lo que hizo fue que literal me entregó a esa deidad. Y para mi madre, para mi familia, quien me había salvado de la muerte en ese trauma, hubiesen sido estas entidades.
Los años pasan, yo voy creciendo, me olvido de Dios. Le digo 9, 10, 11, 12, 13 años, mis 13 años, la adolescencia, muy terrible, mi comportamiento. Le di mucho dolor de cabeza a mi mamá. Y es cuando ya a los 16 años que tengo un encuentro con Cristo a través de una persona que me predicó. Y cuando llego a la iglesia, recuerdo que le estoy testificando a los que se han unido en este momento. Recuerdo que estaba en un momento de oración y ya con unos 18 años, 19, recuerdo, no, perdón, 17 años, 18, me viene en oración esa película. No les comenté, que sí es importante que lo sepan, que el rito para que esa deidad me salvara, supuestamente, conllevaba que yo, o mi madre y yo, teníamos que salir a caminar por toda la calle de mi pueblo, descalzos, los dos, y pedir limosnas. Y así lo hicimos. Salimos por todo el pueblo, pedimos limosna, y con el dinero de las limosnas fue que se hizo el ofrecimiento a esa deidad. Y eso sucedió en mi cumpleaños número 10. Bueno, y cuando llega este momento que yo me entrego al Señor, me viene esa película completa, donde yo caminando con mi madre, y esto me asusta. Y yo les pregunto, porque ese día se predicó un tema de ser verdaderamente libre. Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Y le pregunté a los hermanos, miren, yo tuve esta visión como un sueño, no sé, mientras oraba, me fui, tuve un éxtasis, y me explicaron, lo que sucedió es que el Señor te estaba mostrando cadenas de atadura. Nótese que yo había aceptado a Cristo en mi corazón, pero el tema de la libertad, nunca Dios lo va a hacer en mi vida si yo no lo solicito de manera intencional. O sea, le va a sonar raro esto que le voy a decir, pero Dios no te va a libertar él de manera arbitraria, como que vine, te liberté. No, tú tienes que querer ser libre. Y hay base bíblica para explicártelo, porque una de las cosas que estamos procurando en la Escuela Almendro es que nosotros podamos ser libres para libertar a otros, ser sanos para sanar a otros, pero también que usted pueda tener la tesis bíblica. ¿De dónde dice esto, pastor, que usted se inventa que Dios no me va a libertar? Si yo no quiero que él me liberte, no, Dios no te va a libertar si tú no quieres que él te liberte. Incluso dentro del proceso de la liberación personal de cada uno, hay una cuota que yo tengo que agotar. Te lo voy a leer para que lo anote. Efesios 4. Vea que no me lo estoy inventando. Efesios 4, mire lo que dice. En el versículo 22 específicamente. Si usted puede escucharme o anotarlo. Dice 4:22. Permítanme acá para leerles. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice aquí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No dice el texto, Dios te va a despojar, no dice, despójate tú. Ahora, Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Él trae la convicción. Él pone en mí la determinación de decir, yo no quiero seguir como un esclavo. ¿Por qué? Porque puede hacer caso de que usted tenga 1, 2, 3, 4, 5 años en la iglesia y siga preso. Usted tiene que desear ser libre. Por eso Jesús, cuando les comentaba que les escribía en el chat, le dijo, cuando la palabra, y si usted se da cuenta, el término palabra, déjeme por proyectárselo aquí, el término palabra está escrito en singular, no en plural. Permítame y les muestro y les comparto pantalla. El término palabra está escrito en singular. Si pueden verlo aquí, lo estoy señalando. Dice aquí, si vosotros permanecéis en mi palabra, cuando usted esté leyendo la Biblia, estudiándola,
y se encuentre con el texto que dice mi palabra, se está refiriendo al rema de Dios. Cuando usted lee mis palabras, se refiere a todo el texto bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, y le sonará extraño, pero las palabras no libertan. Las palabras te informan, te instruyen, te mantienen, te dan la información. Pablo por eso dijo, la letra mata, más el espíritu vivifica. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, yo puedo acumular mucho conocimiento bíblico, mucha teoría, pero si a mí no me cae la revelación, si a mi espíritu no recibo el código de lo que significa lo que estoy leyendo, entonces, hermano, tengo que informarlo a todos que hemos perdido un gran tiempo en nuestra carrera de la vida cristiana. Por eso es que Jesús, mientras nos señala esto que dice, seguimos mirando, perdón que dejé de compartir, dice de manera esencial, seréis verdaderamente libres. Vamos a mostrar aquí para que se vea completo la pantalla. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos, primero dice. Y esta semana impartía clases en una de las congregaciones que pastoreamos y hablaba acerca de la palabra discípulo. El ser discípulo de Cristo es un imitador de Él. Por eso debe ser nuestro anhelo. Ahí dice que para yo poder ser discípulo de Cristo, yo tengo que haber sufrido la liberación. Fruto, hermanos. ¿Fruto de qué? De una vida que tiene como conducta una dirección trazada por la Escritura. Pero habla de una verdadera muestra. Y la palabra discípulo es matetes en el griego, que significa el que imita a uno que enseña. Y nosotros estamos llamados a ser verdaderos discípulos de Jesús. Y Él nos enseña y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta este punto, entendemos que posiblemente usted tenga un tiempo en la iglesia, usted se esté congregando y no ser libre. Porque todavía hay cosas que lo atraen hacia el mundo de las tinieblas. La mentira, el enojo, el rencor, el odio, la maledicencia, las prácticas ilícitas en el orden de lo sexual. Todo esto puede traer cadenas que son arrastradas de mi antigua vida. Cuando, como les contaba, yo le dije, hermano, pero ¿qué hay que hacer para yo ser libre? Y ellos me presentaron la sencilla puerta de la libertad basado en el deseo de ser libre, pero que también nosotros clamemos a la sangre del Cordero. Porque nuestra redención fue pagada, como se decía en la clase anterior, en una cruz. Y se derramó sangre de Cordero, santo y sin mancha. Entonces, es necesario que nosotros entendamos esto. Es la verdad la que nos hará libre. Y la verdad tiene mucho que ver con la experiencia que yo vivo de un encuentro genuino con el Señor. Por eso cuando ellos reciben esta impronta que los confrontan, ahí le dice, pero nosotros somos linaje de Abraham, mírenlo acá. Nosotros, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Que ellos están tratando de hacerle creer a Jesús. ¿Tú nos estás tratando de envolver en algo que no entendemos? El hecho es que la libertad de la que Jesús habla no es la libertad de una religión o de un rótulo que me represente. Es la libertad de yo entender que cuando yo fui comprado a precio de sangre, como dice el apóstol Pedro, a mí me trasladaron del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Y esa luz me hace libre. Pero, ojo aquí, la libertad cristiana, que no tiene que ver con ropa, que no tiene que ver con moño duro, que no tiene que ver con pintura en la cara, que no tiene que ver con si me pongo o no me pongo alhajas, que si uso o no uso oro. Ojo a esto, no me da licencia para vivir
una vida en libertinaje. Yo no puedo usar como excusa mi libertad cristiana para vivir una vida libertina. Porque si bien es cierto que el evangelio no es ropa, moño duro, falda larga y pintura, si la Biblia manda que los hijos de Dios tengamos un código exterior acorde. O sea, que como yo estoy limpio por dentro, yo refleje la limpieza hacia afuera. Estas son una de esas cosas que nos confrontan y nos hacen entender que dentro de el evangelio se va a dar este matiz. Jesús les respondió a ellos: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, yo quiero darte unos segundos para que tú vayas pensando en tu interior. Pastor, ¿cuáles son estas cosas? Hazte un inventario mental y sé sincero contigo mismo. Por ejemplo, en lo personal yo puedo decirle, porque aquí en mi entorno me está escuchando mi familia mientras enseño, y todavía a esta estatura cristiana de unos 23 años caminando en el evangelio, yo tengo mis batallas con la ira, donde tengo que llegar al punto de decirle: Señor, ayúdame a cumplir lo que manda la instrucción apostólica, que dice: aírate pero no peque. Entonces, para ser verdaderamente libre, primeramente hay que reconocer que usted tiene un problema. Y estar ahí encima de ese problema. Si yo sé que tengo problemas con la ira, tener mucho cuidado, porque cuando va a venir el enemigo, y por ese lado que soy débil, yo entonces debería estar ejercitándome en la palabra para yo analizar cómo no caer en una tentación, en una trampa de ira. En mi caso, usted no sé si es la mentira, usted no sé si es la lujuria, usted no sé si es, qué sé yo, tanta forma distinta de pecar que tenemos todos. El hecho del cristiano es el siguiente: el cristiano no es perfecto, sino que está llamado a la perfección, pero cuando usted está llamado a la perfección, usted sabe hacia dónde va, y como hombre y mujer de Dios llamado a la perfección, no le da lugar al diablo ni acaricia el pecado. Vino una manifestación, automáticamente le caigo encima. Aquí decimos como el que mata piojo. Ahí encima, ahí, si caí, Señor, mira, ahí, no acariciar esa inclinación, que muchas veces ahí es donde el enemigo nos engaña. Ellos quisieron decir: no, nosotros no somos esclavos. Quisieron poner su religión. No, él le dijo: ustedes son esclavos porque ustedes, el que peca es esclavo del pecado. Y ahí entonces les desata una verdad: el esclavo no queda para siempre en la casa. Y esto es parte de la promesa, que un día tendremos un lugar. San Juan 14:1 dice: yo me iré y prepararé lugar para que todo aquel que, verdad, crea en mí, lo tenga allí, ese espacio. Y yo creo por la fe que todos los que estamos aquí y los que escucharán tendremos la diligencia de trabajarnos en Cristo para alcanzar la verdadera libertad en Él. Él dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, dice él, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no hayan cabida en ustedes. Entonces, la liberación tiene mucho que ver con este punto en el que la palabra de Dios haya un lugar en mí. Permítame ver si encuentro acá una foto que tengo para explicarnos algo acerca de la liberación. La liberación es muy similar a la semilla. Por eso debemos aprender a conocernos, y cuando nos aprendemos a conocer, nosotros ahí vamos a crecer, y es posible que nosotros podamos colaborar más con el Espíritu Santo en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso voluntario de yo rendirle a Cristo todo lo que soy. Permítanme que ahí les muestre.
Vamos a hacerlo con una semilla o con la fruta de una, métame acá, semilla. Y les busco y les muestro. Ok, ya estamos aquí. Les comparto pantalla mientras tengo un poquito de problema con el internet, hermano, disculpen. Está un poco lento hoy. Aquí les comparto pantalla. Y tenemos, si vemos aquí la semilla, la foto la vemos. ¿Me confirma que la pueden ver? Por favor, me confirma si pueden ver la imagen. Amén. Sí, sí, se ve claramente. Ok, aquí tenemos un producto muy conocido en el mundo entero, el aguacate. Vemos aquí que tiene de forma estructural el aguacate en sí. Tiene esto que es la semilla o el hueso, piel de la semilla o endocarpio, la pulpa que es el mesocarpio, la piel. Entonces vamos a decir que la semilla es el espíritu del hombre. Entonces la cáscara, que es la piel de la semilla, es el alma. Y toda la carne y la cáscara de afuera viene siendo el cuerpo. Entonces, el espíritu tiene que abrirse paso. Miren en mi puntero, el espíritu que está dentro de la semilla, que es la semilla en sí. Esta palabra viene de semen, que es donde se porta la vida. Entonces, el espíritu debe abrirse paso por la piel de la semilla y abrir la masa y luego la cáscara para poder salir a flote y manifestar su verdadera naturaleza. Es lo que pasa cuando luego de que en este caso se consume la masa y la piel del aguacate, internamente, para que la semilla pueda multiplicarse y dar vida en un entorno de una tierra buena, hablándolo espiritualmente, usted, hermano, y yo como creyentes, necesitamos de manera necesaria, valga la redundancia, morir. Por eso dice San Juan 12:24, que si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, entonces va a quedar sola. Y yo le pregunto a usted, ¿esta clase puede ayudarnos, hermano, a no morir solos, sí o no? ¿Piensa usted quedar solo o está dispuesto a morir al yo? ¿Está dispuesto a caer en el terreno de la obra, de la viña del Señor, para que el Señor entonces produzca en usted vida espiritual y que a su vez usted pueda, siendo libre, dar libertad a otros, como le dijo el Señor a estos que habían creído en él? Esto se produce cuando yo me hago consciente. No sé si ya usted hizo su inventario mental. No es para que me lo escriba en el chat. Es para que ahora usted sea consciente de que el enemigo le hará la guerra a través de esto que usted constantemente siente que está fallando. Nuestra lección concluye aquí. Abro espacio para preguntas y respuestas o aportes de algunos de los que está ya conectado. Y también, dicho sea de paso, agradecerles porque estamos todos aquí. Informarle que nuestra pastora y el equipo están en un compromiso y por eso hoy no están con nosotros. Así que abrimos sesión y micrófono para cualquier inquietud que tenga y si alguno tiene